Bueno, mientras se coloca os la voy a presentar, aunque muchos la conocéis. Es Clara Grima, es pelirroja, de tinte, da igual. Es pelirroja y tiene una sonrisa maravillosa y a mí ya me parecería magnífico poderla presentar así, pero es verdad que el gran valor de esta divulgadora es que ha sabido romper moldes en una universidad centenaria de estas que pesan para hacerlo todo, ¿no? La Universidad de Sevilla. Ella es profesora titular allí y lleva años demostrando que comunicar ciencia funciona independientemente de tu color de pelo o área de conocimiento. Las suyas son las matemáticas, aunque es verdad que ha hecho divulgación también de otros temas y sobre todo es una todoterreno. Ha divulgado ciencia en su blog, por supuesto, ha publicado un libro, hay uno infantil de hasta el infinito y más allá, pero se ha movido en redes, por supuesto, pues a eso ya estamos obligados, a radio, la tele. Clara puede con todo y lo último es el teatro, que es lo que hoy la tiene aquí con prisa, porque va para Barcelona, porque la Universidad Oberta de Cataluña la ha premiado por su obra, la que tiene con otro grupo de investigadoras científicas. Con todos vosotros, Clara Grima. Gracias. Vale. Gracias. Gracias, qué presión. No me gusta que me presenten así porque ahora todo el mundo espera que haga algo importante y no voy a hacerlo. Voy a ponerme el móvil porque que tengo media hora, ¿no? Sí, vale. No sé dónde dejarme el móvil. Bueno, lo voy a dejar por aquí. Me avisa cuando tenga 5 minutos, ¿vale? Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos y muchas gracias por invitarme a venir a la Universidad de Córdoba a estas jornadas, que es la segunda vez. Yo soy repetidora y siempre es un placer venir a Córdoba, sobre todo cuando están los puestos de caracoles por la calle y cuando hace una temperatura todavía razonable por aquí. Para mí es un poquito, cuando me piden que dé una charla sobre cómo hacer divulgación, pues me siento un poquito mal, porque no tengo título no tengo papeles, soy una sin papeles, no tengo ningún título que diga que yo sé hacer divulgación, porque no hay, que yo sepa, bueno, ahora hay máster de comunicaciones científicas y tal, pero yo no he hecho nada que me acredite como alguien que puede dar clase de divulgación. O sea, yo me siento muy bien y soy muy feliz cuando hablo de matemáticas, porque, bueno, sí, he estudiado matemáticas, sé algo de matemáticas y sé cómo hay que hacer las matemáticas, algunas de las matemáticas. Entonces voy a contar un poco os voy a contar lo que sé de la divulgación y básicamente de una forma casi en plan abuela cebolleta, ¿no? Cómo yo he llegado a la divulgación y qué he descubierto haciendo divulgación y por qué sigo haciendo divulgación. Si me preguntan hace 7 años y me dicen qué piensa de la divulgación, pues yo hubiera dicho, ¿divulga qué? O sea, no tenía ni idea hace 10, estamos en el 2017, ¿verdad? Sí, hace 7 años, si alguien me hubiera preguntado qué pensaba de la divulgación, hubiera dicho, no sé, ¿qué es la divulgación? Porque tengo que confesar que ni me dedicaba a la divulgación, ni leía divulgación, ni me interesaba, francamente, la divulgación, ¿no? O sea, yo era matemática, más feliz que nadie, como todos los matemáticos, las matemáticas hacen muy feliz, y bueno, algunos no, pero bueno, me dedicaba a la investigación. Y en mi tiempo libre pues leía novelas históricas o libros de viajes, o sea que no consumía divulgación, no me interesaba la divulgación, o sea, no era una cosa que me produciera curiosidad, tengo que confesarlo, y desde luego nunca me había planteado que yo podría hacer divulgación o que tenía que hacer divulgación, ¿no? Y la culpa de que yo me dedicara a la divulgación fue de mis hijos, que cuando tenían 6 y 8 años empezaron a aprender, porque claro, yo daba clase en la escuela primero de agrónomos y luego de informática, con lo cual mi público era un público motivado, ¿no? Bueno, en principio se supone que un alumno que va a estudiar ingeniería va motivado a estudiar matemática, porque si no lo lleva difícil. Y luego cuando daba charlas en congresos de geometría computacional o teoría de grafos, que es lo que yo me dedicaba, que me ha gustado mucho que Antonia saca una harta de grafos en su charla, pues el público estaba interesado porque eran mis colegas y todos hacíamos lo mismo, o sea que entonces era un poco aquello lo del señor Lobo, vamos a comernos todo eso, ¿no? Que nos gustaba todo. Pero cuando llegan los niños, mis hijos, que son los que cambiaron un poco, los que me metieron en el mundo de la divulgación, pues empiezo a hablar con ellos de matemáticas, porque soy matemática, su padre es matemático y los niños, pues los pobres, están expuestos a irracionales y conceptos infinitos desde muy pequeños por las camisetas de los padres y tal. Y
y descubro que a los niños les gusta. Bueno, descubro primero que no sé explicar qué es el número pi a un niño de 6 años o qué es el infinito a un niño de 8 años. Porque yo no tenía las herramientas, no sabía explicarlo, era muy difícil para mí, pero empecé a inventarme historias, voy a cortar un poco el rollo por aquí, y me puse me di cuenta de que se podía hablar de matemáticas con los niños, que además era un público muy diferente, porque, bueno, sí que estaban interesados, sí que tenían curiosidad, pero sí que no tenían vergüenza, en el sentido positivo de la palabra, que mis alumnos, cuando no se enteran de algo, pues me dicen que sí, como a los locos, para que pase a otro tema, o la pregunta más común que me hacía un alumno mío es: ¿esto va a caer en el examen? O sea, no había dudas, pero los niños tienen una curiosidad muy buena y muy poca vergüenza en el sentido positivo de la palabra, y preguntaban mucho. Total, que yo me inventé unos cuentos, voy a cortar. Yo contaba esos cuentos en las redes sociales, claro, pues yo estoy aquí por culpa de Twitter. Yo entré en Twitter porque me lo dijo mi marido, me dice: hazte una cuenta de Twitter. Y yo dije: ¿para qué? ¿Qué le importa a nadie lo que yo tenga que decir en Twitter? Y de hecho, si la miráis, tenemos los dos la misma bio, porque yo se la copié a él. Y ahora es muy injusto, porque como por la tele y tal, ahora a mí me conoce más gente que a él, y le dicen todos que le has copiado la bio a tu mujer. Y digo: no, y yo siempre tengo que decir: no, fui yo la que se la copió a él porque no tenía ganas de escribir una bio para esto, que esto es... Yo decía: esto es un mojón, o sea, tú vienes aquí y cuentas, voy a la peluquería, ¿no? Cuando Twitter no era lo de enfadarse, ¿no? Ahora si dices, voy a la peluquería, ¡claro, capitalista, te peinas!, ¿no? Pero entonces tú podías decir esas cosas, voy a la peluquería, ¿no? Y a través de Twitter yo empecé a contar esto que os estoy contando a vosotros. Conocí a Raquel García Uldemolins, que es una ilustradora, que es la que hace los dibujos del blog, y empezamos a hacer una historia de un blog, que es lo que más me gusta de todo lo que he hecho en divulgación. Mi blog de Matis y Mateaventuras es muy bonito, sobre todo los dibujos, y es un blog de cuentos, pues eso, destinados a contar matemáticas. Al principio contar divulgación de las matemáticas en plan, vamos, como cuentos, como yo digo, como un episodio de House, ¿no? Tú sabes lo que va a empezar, cómo va a empezar, que va a empezar con un problema que los niños no saben, o están jugando, o no entienden, o simplemente se están peleando, porque el blog está basado en hechos reales, y entonces la matemática le cuentan algún acertijo, lo aprenden y luego se resuelve todo al final, ¿no? Salvo punciones lumbares, es como un capítulo de House. No tienen mucho, o sea, a mí me gustan, pero son cuentos para enseñar matemáticas. Y cuando me puse a estudiar, claro, cuando me puse a hacer divulgación de las matemáticas, pues los primeros temas son los que salen en cualquier libro de divulgación de matemáticas, pero luego me di cuenta que yo hacía que yo trabajaba en un área de investigación que era muy agradable de divulgar, que es la teoría de grafos. O sea, no todo se puede divulgar, no todas las áreas creo que se puedan divulgar, hay algunas áreas muy áridas de las matemáticas y de cualquier otro área. He dicho varias veces área seguida, pero yo tenía un área muy agradecida, la teoría de grafos, y se podía explicar cositas de teoría de grafos. Entonces yo empecé a meter para niños temas de mi investigación que se podían divulgar. Evidentemente no podía entrar en mucha profundidad, pero sí que le sonaran lo que eran los grafos y todas las cosas que yo hacía, no solo a los niños, sino también a los maestros. Porque el primer feedback, o sea, yo pensaba, Raquel, la ilustradora, y yo empezamos a hacer esto un poco como un juego, ¿no? Casi como un homenaje a mis hijos, porque si los veis, los personajes se parecen bastante a ellos. Pero el feedback, o sea, pensando en las familias, ¿no? Que todas las familias tuvieran una excusa para hablar de matemáticas con los niños, pues con un cuento. O sea, de la misma manera que aprenden vocabulario con un cuento, pues que aprendieran que es un número primo con un cuento. No porque de forma como se presenta algunas veces en la escuela, que es las matemáticas sin contexto, ¿no? Sino dentro de un contexto que el niño vaya aprendiendo cositas. Pero el feedback primero fueron de los maestros y de los profesores. Y ahí tenemos, es el terreno que yo voy a insistir. Ahora vamos a venir dos grandes divulgadores detrás mío, que son dos grandes divulgadores de masas, que es muy necesario, pero hay un público que también necesita la divulgación en otro sentido, que son los maestros y profesores de secundaria. Porque los maestros, primero en matemáticas, pero yo creo que en ciencia general, no sé si hay algún maestro en la sala, pero lo que ocurre es que no saben matemáticas ni ciencias. Y no saben matemáticas ni ciencias porque nadie les enseña matemáticas ni ciencias. O sea, que no es un problema de los maestros, sino de los programas, de los planes de estudio de las escuelas de magisterio, de educación, como se llamen ahora, y no se les puede pedir a los maestros que trabajan en las condiciones que trabajan, que todos conocemos, que encima por las tardes se pongan a hacer cursos de matemáticas, de física o de lo que sea. Entonces, pues era una forma de que los maestros tuvieran una herramienta sencillita
para trabajar con ellos. Y también los profesores de secundaria, porque los profesores de secundaria ya sí son licenciados o graduados, como se diga ahora, de matemáticas o de física, pero no conocen los temas de investigación porque no se dan en la carrera, ¿no? Entonces, pues que contarles, darle excusas para que a los maestros y a los niños les sonara. Ahí empezamos todo. Ahí empezó todo y al poco tiempo, pero mi público eran los niños y dije, bueno, voy a hacer cuentos para niños, pero un amigo, Miguel Ángel, que tenía sin lugar a duda el mejor blog de matemáticas que hay en español, que es Gaussianos, me dijo un día, ¿por qué no cuentas tu investigación? Mentira, no fue así. Vino a dar una charla a la Universidad de Sevilla y yo me di cuenta, yo leía su blog, pero en aquel momento puso una captura de su blog en la pantalla de la facultad y vi que tenía un montón, ¿cómo se llama? Un menú donde tenía todas las áreas de las matemáticas que él, para tu pinchar, ¿no? Pues álgebra, análisis, lo que sea. Y me di cuenta que mi área de investigación no estaba, que era geometría computacional. Y me quejé, ¿no? El amigo, digo, ostras, tú no tienes en tu blog geometría computacional, qué poca vergüenza, ¿no? Y me dice, bueno, ¿y por qué no escribes tú de geometría computacional? Y dije, porque yo no tengo un blog. O sea, yo tenía mis cuentos, pero no tengo un blog. Y dice, bueno, pues te dejo mi blog para que escribas sobre geometría computacional. Y entonces me llevé una semana escribiendo una entrada, ya con la poca vergüenza la hago en media hora, ¿no? Pero aquella vez con la tensión de salir en el blog más grande de matemáticas que hay en España, pues me llevé una semana dándole vuelta a la entrada no hay quien se la lea, es enorme, grandísima, porque yo quería contar toda mi investigación el mismo día, ¿sabes? Yo voy a divulgar y me voy, ¿no? Pues lo voy a soltar todo lo que sé y me voy. Y le tengo mucho cariño a la entrada, pero es un coñazo de un ladrillazo, ¿no? Y es la primera vez que me atreví a coger ya la investigación e intentar divulgarla, ¿no? Y digo que no tiene mucho mérito. Matemáticas es una área que lo tiene más difícil que cualquier área de la ciencia, porque a casi nadie le gustan las matemáticas. Muchas veces ni a los científicos. O sea, muchas veces ni a los biólogos, ni a los químicos, ni a ellos mismos les gustan las matemáticas, con lo cual tienes que primero meterte en un terreno que de entrada la gente rechaza porque no la conoce, ¿no? Porque todo el mundo que conoce las matemáticas les gusta. Pero yo dentro del área de matemáticas lo tenía más fácil que otra gente, porque no hacía álgebras de Lie. O sea, yo hacía geometría computacional, teoría de grafos, o sea que no tenía mucho mérito, era un área que se podía divulgar. Ahí empecé yo la primera vez que pensé que había que divulgar y era como una aventura, lo hago en Gaussianos y yo sigo con mis cuentos para niños y tal. Pero había un señor, bueno, un señor no, un chico, porque es asquerosamente más joven que yo, Javier Peláez, irreductible. Había un chico que yo seguía en Twitter y que yo seguía porque ponía una música fantástica, o sea que para mí irreductible era el chico que ponía la música. Y ese chico que ponía canciones muy chulas en Twitter también tenía un blog que se llamaba Amazing, pero yo no me había fijado, yo solo miraba la música que recomendaba Javier, y un día puso en Twitter este cartel, Amazing Bilbao 2011. Y como yo no tenía blog, bueno, tenía mis cuentecitos y tal, pero como yo no me dedicaba a divulgación, tenía tiempo libre y me quedaba algo de dinero todavía, pues dije, voy a ir a Amazing Bilbao, ¿no? Y entonces ahí fue, francamente, donde ya me enamoré de la divulgación. Y vi la necesidad y la importancia de la divulgación, porque allí, no sé si conocéis Amazing, bueno, ya no se llama Amazing, ahora se llama Naucas, que es más bonito para mi gusto, el nombre. Fue cuando vi que había un montón de investigadores contando, y divulgadores y periodistas científicos, contando la investigación en cualquier área, la que te puedes imaginar, alguna de las que no habías escuchado en tu vida, y en 10 minutos, evidentemente no se podía divulgar, no se puede hacer en 10 minutos, son charlas de 10 minutos siempre, no se puede contar una gran cosa, pero sí puede ir sembrando semillitas. Bueno, y al año siguiente de estar en Amazing Bilbao, que me fui un poco de extranjero, como no conocía a nadie, me metí allí me planté y en sus fiestas me colé, fue donde dije, wow, esto mola y me voy a dedicar. Y al año siguiente, esta foto me la hice por cierto Huicho, me gusta mucho porque es muy flamenca, con los lunares, y al año siguiente pues ya estaba en Naucas Bilbao, ¿vale? Ya estaba dando charlas. Y a partir de ahí, cuando te metes en el mundo de la divulgación, sobre todo si eres una mujer, empieza a liarse parda. En el sentido de que, bueno, digo sobre todo si eres una mujer porque hay muy pocas mujeres divulgadoras, entonces como se necesita que haya mujeres divulgadoras, pues te llaman de todos lados.
¿sabes? No es porque tú seas muy buena, ni mucho menos, sino porque eres una chica. Y a partir de ahí, bueno, con el blog pues triunfamos como los chichos, ¿no? Empezaron, es lo de que se dice en mi pueblo de más vale caer en gracia, ¿cómo es? Caer en gracia que ser gracioso, y nosotros este año caímos en gracia, bueno, durante 2 o 3 años nos cayeron todos los premios, hicimos el libro con Espasa, con el grupo Planeta del Infinito Más Allá, y bueno, eso era como, ya estábamos en todo el mundo, mucha gente nos miraba, y a partir de ahí pues ya me lancé, ¿no? Ya a escribir sobre mi investigación en Naucas, a escribir durante un año en 20 minutos, a divulgar, porque todos los que estoy poniendo ahí, cada uno es, o sea, Naucas es divulgación para gente que quiere leer divulgación y que le gusta la ciencia y va ya entregado, o sea, es un público entregado, con lo cual tú te puedes, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice. Puedes hacer entradas de más nivel científico, ¿no? De matemáticas no te puedes pasar mucho, ¿no? Porque se te escapan. Pero bueno, pero que puedes profundizar, porque el lector que entra a Naucas, que era el antiguo Amazing, entra con ganas de conocer ciencia, y son entradas todas de, además os lo recomiendo si no lo conocéis, supongo que todos conocéis Naucas, porque es un blog donde no solo se divulga la ciencia que hacen los demás, sino que te alertan de cualquier magufada o cualquier estafa que haya rodando por las redes sociales, que ese es el peligro de las redes sociales también. Si entráis en Naucas, pues si tenéis dudas sobre algo que sospecháis, seguro que algún experto en el tema ha escrito en Naucas. Luego en Ciencia Explora, que es divulgación tipo, iba a decir tipo cubo, pero se me enfada alguien, tipo Hola, ¿no? Revista Hola, ¿no? Que es de que alguien pasa por allí y le mola que pone ciencia y le tienes que contar un artículo, pues que también hay que hacer esa divulgación. O sea, a mí me cuesta más hacer la de Ciencia Explora que la de Naucas, porque tienes que usar o hablar de sexo, o hablar de fútbol, o hablar de Juego de Tronos, que no la he visto, pero de buscar ganchos de la actualidad para que la gente se quede un rato leyendo tu entrada y de paso aprenda algo de ciencia, o en mi caso de matemáticas, aunque también algunas veces he hablado de física, pero que es una divulgación que hay que hacer, porque lo que es la conclusión que no he dicho al principio, pero que es la que quiero llegar, porque tenemos que hacer llegar a la sociedad la importancia de la ciencia, porque se están viviendo tiempos muy turbios, sobre todo desde noviembre del año pasado y las elecciones norteamericanas. Luego en Jotdown, que es otro tipo de... Jotdown es no sé si lo conocéis, es una página cultural, y como buena página cultural pues tiene ciencia, porque la ciencia, la cultura sin ciencia no es cultura. No se puede vivir en el siglo XXI sacando a la ciencia de la cultura. Entonces tiene un montón de blogs de ciencia. José creo que tiene uno, ¿no? ¿Tú no tienes un blog en Jotdown? Hola, pues y es otro público, porque el público de Jotdown es un público que se puede leer una entrada de 3 o 4.000 o 5.000 palabras. Es un público más literario, que va buscando un poco más de literatura, pero tienes otro reto, que es hacer literatura con lo que tú quieres contar, con tus matemáticas, con tu química, con tu física, con tu lingüística, con filosofía, con lo que quieres contar. Y es un público al que no lee Ciencia Explora, que nunca va a leer Naucas, pero que va a ir buscando lectura que sea densa, ¿no? De gafapasta, porque es un público gafapasta, yo soy público de Jotdown y tengo gafas de pasta. Coger al gafapasta y en medio de de muchas veces gente que se cree o que piensa que es erudita, ¿no? Porque lee mucho el libro y tal, pero no tiene ni idea de ciencia, pues un poco que ponerle un cebo ahí. No se trata poco de poner cebos para que lea. Y bueno, y luego el diario.es, que era opinión. Y al final de empezar a hablar con mis niños de matemáticas jugando, pues estuve en la tele, en un programa muy chulo. Tiene una primera y una segunda temporada chulísimas, la tercera no tanto. Y como ha dicho Elena, vamos, no puedo decir nada de la tercera porque sinceramente no lo he visto porque estoy muy enfadada. Y yo cuando me enfado. Y hasta hacer teatro. O sea que si empieza la divulgación, como no te des cuenta, es como una droga. Vas aceptando retos porque te los proponen, vas aceptando trabajos porque te los proponen, y todos los trabajos que te proponen son muy chulos, con lo cual tú quieres aceptarlos todos, a la vez que estás en la universidad dando clases,
con tus reuniones, rellenando papeles para pedir proyectos e investigando. Entonces, hay que tener un poco de cuidado porque esto es una cosa que engancha y puede llegar a salirte herpes. Vamos, una amiga mía, tengo una amiga que le salen herpes, que le salen erupciones de vez en cuando de estrés, o sea que hay que tener cuidado. Y por último, bueno, pues ya a organizar ciencia. Ya que estamos, ¿no? Con el pollaque, pues ya que estamos, vamos a organizar ciencia en los bares, ciencia Yodown, un evento de matemáticas para niños y tal. Entonces, mi consejo es que, bueno, que sí, que os dediquéis a la divulgación, pero con cuidado, porque llega un momento en que la divulgación es tan guay que te come la vida y acabas como esta señora, bueno, igual no porque mi sofá es rojo, pero reventar. El resto igual, ¿no? Bueno, tampoco me pongo muchos tacones. Acaba reventado, llega un momento, pues la verdad que tengo que confesar que hubo un momento que dije, ostras, se acabó, porque todo esto, como alguien ha preguntado por aquí, tu investigación pues se resiente, ¿no? Se resiente en un sentido, en otro gana, porque yo gracias a la divulgación, y supongo que José lo que va a contar en su charla, he empezado a trabajar con físicos y he empezado a trabajar con biólogos. Sí, los biólogos. No, era un chiste. ¿Hay biólogos? Vale. Los biólogos son seres vivos. No, es la pelea que tenemos con los biólogos. Y eso ha sido gracias a la divulgación. O sea, porque yo, por ejemplo, conté una vez que eran los diagramas de Voronoi y unos biólogos de allí del IBIS de Sevilla me dijeron, oye, esto nos puede servir y tal. Evidentemente yo no soy la que ha inventado los diagramas de Voronoi, si no se llamarían diagramas de Grima. Yo fui la que lo contó un día en Naucas y entonces estamos ahora en un proyecto de investigación súper chulo, trabajando con moscas y con glándulas salivares de las moscas, porque las moscas tienen glándulas salivares, no sé si lo sabéis, yo no lo sabía, lo he aprendido. ¿Ves cómo se aprende un montón? Y fue por la divulgación. O sea, ¿por qué me llamó a mí? Cuando hay un montón de gente en España que se dedica a la geometría computacional, bueno, también porque le cojo en Sevilla, ¿no? A lo mejor eso era una pista, pero porque yo había hablado de Voronoi. Y también por haber hablado de triangulaciones, estoy trabajando con unos físicos. Que no soy la que se ha inventado las triangulaciones de Delaunay, sino se llamaría las triangulaciones de Grima, obviamente. Pero fue a través de ahí que empezamos a hablar y entonces, digamos, por un lado se resiente porque el tiempo, tienes menos tiempo, pero por otro lado se enriquece, porque si os dedicáis a la investigación sabréis que los congresos pues son de lo nuestro, ¿no? Y los congresos generalistas, incluso cuando por ejemplo hay un congreso de la Real Sociedad Matemática Española, la gente va a su sesión, la sesión de su área, no se mete en la sesión de otro área. Entonces, aunque somos muchos investigadores, la interrelación, bueno, ya con las redes sociales se conoce más, no es tan fuerte. Bueno, pues en mi caso, por la divulgación sí que he tenido un montón estoy en dos proyectos muy chulos, pero como digo, llegado el momento que yo ya lo he pasado, con el sofá rojo, pues uno se cansa, tiene estrés, le sale un herpes, un ataque de ansiedad y esas cositas tan chulas, y recurre a su filósofo de cabecera. Porque hay que tener siempre un filósofo de cabecera. De hecho, yo soy matemática gracias a mi profesor de filosofía. Lo digo porque ahora, como están quitando con la LOMCE la asignatura de filosofía, me hace mucha gracia porque cuando me dicen, ay, ¿quién te inspiró a ti para ser matemática? ¿Algún profesor bueno de matemática? Digo, no, mi profesor de filosofía, ¿no? Mi profesor de matemática no era muy bueno, es que digamos. Bueno, pues aparte de mi profesor de filosofía, Antonio Hurtado, que por la que soy matemática, pues tengo un filósofo de cabecera que es chiquito que dijo, quieto, ¿no? Párate y vamos a concentrarnos. O sea, hay divulgación, se puede hacer de muchos tipos, ya he contado unos pocos, con blogs, en la tele si te dejan. Bueno, lo del teatro es un teatro que hacemos para niños, de visibilización, ¿lo he dicho bien? Es que soy de Corea. Visibilización de las científicas del pasado, de las del presente, porque también hablamos de nuestra investigación para convencer a las del futuro. Y, o sea, hay muchas formas de hacer divulgación. En las redes sociales, que se ha mencionado aquí por Antonio, hay gente que hace muy buena divulgación en Twitter. Uno es Nacho Goñi, que tiene unos cursos que se llaman los micromoc, creo que se llaman, que hace divulgación en Twitter. ¿Sabéis lo que es un hilo de Twitter? ¿No sabéis lo que es? ¿Qué?
¿Qué has dicho? El horror. No, a mí me gusta. Para mí me parece que los hilos de Twitter para divulgación son fantásticos. Nacho Goñi lo hace. Yo también alguna vez lo he intentado. Lo que pasa es que eso también es un trabajo, porque divulgar en Twitter, ostras, es muy difícil, porque tienes el límite de los caracteres, y aunque sea un hilo, tiene que ser un hilo que tenga sentido, no partiendo las frases, ¿no? Entonces Nacho Goñi lo hace muy bien, que es microbioblog, si os interesa la microbiología. Bari, Álvaro Bayón, hace unos hilos muy buenos en Twitter. O sea que hay muchas formas de divulgación, pero bueno, que no puedes tú intentar abarcarlas todas. Yo al final me tuve que despedir de Órbita Laica. O no, o me echaron, no me acuerdo cómo fue. O me despedí o me echaron, no me acuerdo cómo fue. Con lo cual ahora, pues un poco me he concentrado, digo, vamos a concentrarnos. Y me pongo a pensar qué pasa, a qué me voy a dedicar a la divulgación, que no es, evidentemente, os he enseñado muchas cosas, y ahora veo muchas formas de hacer divulgación, y una divulgación que me interesa mucho tiene que ver con que soy profesora de la Escuela de Informática. Y cuando yo voy a las clases de la Escuela de Informática, parece que voy a una despedida de soltero. Nunca hay chicas. O sea, te pones a buscar y no hay una sola chica, es una despedida de soltero. Por salir de una tarde y decir, ¡tachán! Vengo a explicar álgebra, ¿no? ¿Qué pasa en la Escuela de Informática? Yo llevo 10 años dando clases en la Escuela de Informática, o 12, y he visto cómo la cantidad, bueno, nunca ha habido muchas mujeres. Yo ese problema nunca me había fijado, ¿no? Porque yo venía de matemáticas, y en matemáticas, cuando yo estudiaba matemáticas, era 50-50 de mujeres, y en mi departamento hay más mujeres que hombres en el departamento de matemática aplicada. Pero cuando entro a la Escuela de Informática, empiezo a notar que en estos 12 años ha ido bajando el número de mujeres, y de hecho ahora casi tengo una alumna en un primero y 0 en otro primero, y no es normal. Porque el futuro es informática. O sea, el futuro es de los informáticos, lo futuro es robótica y es informática. ¿Qué pasa? ¿Que la mitad de la población no va a trabajar? O sea, evidentemente habrá otros trabajos que no tengan nada que ver con ingeniería de software, pero muchos sí. Las mujeres no vamos a trabajar en nada de eso. La mitad de la población la estamos desperdiciando. Eso es lo primero. Luego, cuando aparte de todo eso, cuando voy a dar charlas a institutos y ecoles de mates, había una cosa que yo notaba, pero como no soy especialista en el tema, pues solo notaba. No medía, no sabía medirlo. Y era que cuando yo voy a dar una charla, que yo me atrevo a dar charlas desde primero de primaria, infantil ya me parece muy difícil, hasta bachillerato, pues vas viendo cómo a partir de cuarto o quinto de primaria las niñas hacen bzz y dan un paso atrás. O sea, al principio no hay niños y niñas, hay estudiantes, y a partir de cuarto o quinto las niñas se echan atrás. O sea, no se echan atrás físicamente, sino van desapareciendo del aula. Están deseando casi, bueno, no siempre, pero la mayoría, que tú te vayas. Bueno, este año, desde septiembre hasta aquí, no sé cuántas charlas habré dado en instituto a lo largo de toda la geografía, de la península y de las islas. No sé cuántos niños de institutos he visto. Y siempre empiezo con una pregunta: ¿quién quiere ser informático o informática? ¿Y sabéis cuántas niñas han levantado la mano? 0. Y no tiene sentido. Luego ya en Science salió un artículo que explicaba esto que yo sentía, pero ya con medidas, y que donde descubren que los niños, las niñas desde 6 o 8 años, yo solo muy pequeño, pero se lo han dicho los de Science, pues era verdad, ya se notan que son menos capaces para las matemáticas y la física y por supuesto y las ingenierías que los niños. Y eso no tiene sentido. Bueno, no tiene sentido. Sí tiene sentido si lo pensamos que es una cosa que estamos inculcando con los estereotipos. Y otra de las cosas esto es del año pasado, bueno, de 2016, otra de las cosas que me han vapuleado, bueno, también el informe de la FECIT, no este último, sino el anterior, de hace 2 años, que decía que el interés de las mujeres en la ciencia era justo la mitad. Ahora nos hemos juntado un poquito porque, o sea, había una brecha del 50% que se ha reducido ahora porque los hombres han perdido un poquito de interés en la ciencia. No es muy alentador, pero bueno. Pero lo que no es normal, y voy a ir terminando, esta es la selectividad de 2016. Estos son los alumnos que hicieron selectividad por ciencias, menos de un 6%, y un 48% querían hacer ciencias sociales y jurídicas.
Eso no tiene sentido en 2016. O sea, no tiene ningún sentido en 2016 que la mitad de la población, bueno, a lo mejor sí, ¿no? Porque como empieza a salir mierda del canal de Isabel II, vamos a necesitar más jueces, ¿no? Pero no tiene sentido que la mitad de la población quiera ser juez y que solo un 5% quiera, o un 6% quiera hacer ciencia. Entonces, vamos a las bases y ahí me voy concentrado. Y esto es más fácil que un blog. O sea, ir a un instituto puedes ir un día solo y no tienes que tener un blog manteniendo. Por eso os animo a que vayamos a las bases. Son 2 actrices de un corto, no son 2 chicas. Bueno, son 2 chicas, pero quiero decir que están caracterizadas, del corto Pipas, que si no conocéis os lo recomiendo. Vámonos a las bases y una divulgación que es menos conocida porque tiene menos focos, pero que yo creo que es más fácil, porque puedes dedicarle el tiempo que tú quieras, es ir y dar charlas y talleres a los IES y a los colegios. O sea, entrar en sus terrenos y tratar de llevarle lo bonito que es hacer ciencia, o vamos, lo que sea, lo bonito que es dedicarse a hacer ciencia, lo difícil, porque muchas veces los niños me dicen, la ciencia es muy difícil, digo, sí, claro, y jugar como Messi también, ¿no? Pero es apasionante jugar al fútbol, ¿no? Yo no digo nunca que la ciencia sea fácil. Entonces, ir a las charlas, a los talleres, eso es una cosa que es más fácil de llevar que un blog, porque puedes ir un día al año o 2 días al año. Hablar con los profesores, y para eso, bueno, eso sí ya es a lo mejor un poquito más, pero podéis hacer ponencias para profesores de secundaria y sobre todo de primaria, para que ellos transmitan, porque el problema es que los niños a lo mejor no reciben la pasión por la ciencia de sus formadores. Entonces, a lo mejor hay que también ir a los formadores y de sus familias. Y las familias normalmente no van a Naucas en Bilbao o no van al acto que organiza Elena por aquí, por Córdoba, que tenéis una unidad de cultura científica maravillosa. Entonces, pues meterte en los bares, meterte en la cárcel, a dar una charla, meterte, la próxima vez que vaya va a haber un montón de gente del PP, en una logia, en sitios insospechados, que bueno, eso aquí lo hacéis mucho, meteros en cualquier sitio, hablar de ciencia, porque hay mucha gente que no va a venir a buscarlo ni siquiera a los bares, si pone que echar la científica. Y otro es que lo que me estoy dedicando yo es a convencer a otros de que lo hagan, o sea, a convencer a otra gente que veáis que puede hacerlo, a que se metan en este terreno para que lo hagan. Y sobre todo, y ya termino, lo que tenemos que hacer es mostrar sobre todo a los jóvenes, porque tenemos un problema en las bases, la importancia de la ciencia, y no porque queramos que sean ni como don Alberto ni como doña Marí. No queremos que todos los niños sean científicos. No se trata solo de captar vocaciones científicas, que también, pero no solo es eso. O sea, hay que hacer divulgación primero porque la ciencia es muy bonita. Segundo, para demostrar la importancia de la ciencia. No porque vayan a ser científicos, no todos tienen por qué ser científicos, pero pues si son alcaldes o directores de un colegio, que no hagan burradas como estas. O si llegan a políticos, que no nieguen el cambio climático o las vacunas. O sea, que no quiero que te dediques a la ciencia, pero que cuando tengas que tomar una decisión sobre la ciencia, sepas algo de ciencia. O si llegas a futbolista, lo siento, Cintia, si llegas a futbolista, que entiendas que si evades impuestos, le estás quitando dinero a la investigación científica, a la sanidad, a la educación y todo ese tipo de cosas. Y nada, muchas gracias y termino. Quédate aquí por si hay preguntas. Me encanta que haya sacado Messi, Clara. Era un regalito para José. Muy bien. Y además no voy a tapar la respuesta porque me tengo que ir a Barcelona. Sorry. ¿Hay preguntas? ¿No? Yo sí, como siempre. Tú sí. Has comentado, bueno, has hablado del tema de género y de las niñas en la ciencia. Pero, sin embargo, al principio me ha llamado la atención lo que has dicho sobre las mujeres divulgadoras. Tú, que estás en el mundillo, ¿qué crees que falla ahí? ¿Por qué no hay mujeres? Pues, a ver, te voy a dar mi opinión personal, que no soy experta en nada, en casi nada, que es matemática. Yo creo que hay me parece a mí, pero lo dije una vez, por poco me matan en Twitter. Twitter es así. Tiene su encanto. Ay, verdad, te peleaste con Barbie Japón. Claro, bueno, pero por eso fue otra. Eso fue otra. A mí me parece, nosotros, bueno, yo soy también socia de Jotdown y nos pasó una vez que hicimos una batida de gente a la que queríamos entrevistar, no tenía nada que ver con la ciencia, gente interesante a la que queríamos entrevistar. Hicimos una batida de 10 hombres y 10 mujeres. Los 10 hombres dijeron que sí
Y las 10 mujeres dijeron que no. No a dar una charla, sino a hacer una entrevista, o sea, a sacar una entrevista sobre ti. Y siempre las respuestas que te dan es que un poco, voy a hablar un poco en nombre de ellas y citando de memoria, que no les merece la pena exponerse. O sea, que mientras que el hombre, me parece que el ego le... A ver, no me quiero meter en un par... Es que me voy a meter. A los hombres el ego les puede. Y a mí también, ¿no? Porque estoy aquí, ¿no? Pero que a las mujeres no les merece la pena. Y siempre es el... No me renta que me insulten porque me hagan una entrevista en Jotdown, que además es un medio que tiene un montón de haters, de gente que los odia, porque no me merece la pena esa visibilidad a cambio de que me hagan hater. Una de las... o sea, que es el miedo, que es un miedo también cultural, porque las mujeres tenemos que tener miedo a exponernos y no los hombres. Una de las mejores investigadoras matemáticas que hay en España, es compañera mía de departamento, es Isabel Fernández, y fue la primera mujer española que ha sido invitada a dar una charla en el Congreso Internacional de Mujeres, y la única, de momento. O sea, estamos hablando de una chica de una potencia investigadora en matemáticas sin precedentes en España. Ella no puede ir al Boulevard. Bueno, el Boulevard es un bar de Sevilla donde hacemos charlas, donde cabrán... ¿Cuántos caben, José? ¿80? ¿70? O sea, muy chiquitillo. Bueno, pues no puede. Le entra urticaria cada vez que se lo pido. Y dice, no, es que si alguien me dice algo, digo, ¿pero qué te van a decir a ti si tú eres la experta mundial en el tema? O sea, es un miedo, mientras que ningún hombre nos ha dicho nunca, no voy a dar la charla en el bar. Muchas mujeres, y estoy hablando de mujeres que tienen un bagaje para reventarlo todo, no son capaces de ir a un bar. Entonces la divulgación, como no te la puntúan, como no, exactamente, porque si la puntuaran, era, yo voy a ir para qué. No me la va a puntuar la NECA ni la CNI esta, me estoy exponiendo delante de gente que me pueden hacer... Ella dice, me van a hacer una pregunta que no sé, digo, ¿quién te va a hacer una pregunta que no sé? No vea, a favor, que habla de geometría diferencial, o sea, ¿quién te va a preguntar algo en un bar que tú no puedas contestar? Y si no puedes contestar tampoco pasa nada. Yo también me hacen preguntas, no puedo contestar, digo, pues mira, no lo sé, me ha cogido, ya está, me lo estudiaré o me lo miraré, ¿no? Y... O sea, me estoy enrollando. Creo que es el miedo a la exposición y la divulgación no cuenta para nada. Todavía. Vale. Por aquí hay mujeres que vienen a nuestro evento y que se han puesto en bares y demás. Está incluso haciendo comentarios, me encantaría que los compartiera. Campi, estoy hablando de ti. No. No, pero que te vamos a dar el micro porque queremos, ¿no?, que oírte. Pero que es así, pero es cultural, ¿no? Porque yo no tengo ni idea de genética, no soy genética, pero en principio no tiene por qué ser así. Que a una mujer le dé más mucho más que decir, Clara, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que es una autolimitación que tenemos nosotras sin miedo. Yo muchas veces lo he sentido. Y te paras a pensar y dices, ¿y por qué? ¿De dónde sale este miedo? Que yo no tengo que tener miedo, pero es como una fuerza interna que hay veces que te limita y te impide y te crea... Pero que es cultural, ¿no? Cultural, sí. También a lo mejor porque estamos acostumbrados a que solo se ven hombres. Sí. No, o sea, no lo sé. Pero que a ellos no les sale. No sé, tendrían que hablar ellos que... no tienen esas limitaciones y nosotras... Es cierto que lo que comenta Clara, en la unidad de cultura científica, siempre que sacamos, conocéis, ciencia aficionados para ir a comentar novelas de ciencia ficción, cita con la ciencia, noche de los investigadores. Nosotros tenemos un programa, has hablado de lo de ir a los centros, yo creo que hay gente que está por aquí, que lo organizamos a través de la OCC y hacemos un programa anual, sí, se llama Ingenios en Ruta y los llevamos a charlar a los institutos. Siempre nos cuesta encontrar trabajo a las mujeres. También creo que que va cambiando un poco. Hombre, y nos forzamos, ¿eh? O sea, sí, pero ya un poco está, porque ya se hace un esfuerzo. Es que nosotros, por ejemplo, en una cosa que hacemos en un bar en Sevilla, nos dicen, es que sobre todo son hombres, digo, macho, si tuviera los de café que he pagado yo para convencer a compañeras, y no compañeras, ¿no?, porque no siempre son matemáticas, para que vayan a dar una charla y te dicen que no y las paraliza el miedo, y son gente que dan congresos en el ICM, o sea, que dan charlas en sitios donde yo, con perdón, me haría los pantalones de miedo, ¿no? Y no son capaces de hacer divulgación porque es exposición pública y la mujer, muchas mujeres, yo no, yo tengo poca vergüenza, yo que quería ser actriz,
pero no, mi madre no me dejó, y porque no me salía muy bien, la verdad. Pues aprovecho, ¿no? Digo, bueno, ya que no voy a ser actriz, voy a ser divulgadora. Pero lo normal es que la gente se eche para atrás y es una cuestión absolutamente de falta de modelos. ¿Qué divulgadoras famosas hay en el mundo? No, Mary Bell, la arqueóloga. Hay poca gente de humanidades, Carl Sagan, ¿no? Richard Dawkins, Neil deGrasse Tyson. O sea, sí. ¿Cuántas mujeres de esa talla hay divulgadoras? Entonces, o sea, que es una cuestión, como todo, de una tradición machista, una cultura machista que vamos arrastrando y que tenemos que ir cambiando. ¿Hay más preguntas por ahí? Allí. Sara. Allí. Por alusiones. ¿Que eres biólogo? Era broma lo que he dicho. O Mary Bell. Me encantan las glándulas salivares de la mujer. No. Bueno, mi nombre es Jorge Llama, soy profesor de instituto, investigador de la Universidad de Córdoba, algún día acabaré el doctorado, si me deja. Y coincido contigo, las estadísticas que han mostrado son, desde mi punto de vista, a nivel microscópico, ciertas. Y también te digo una cosa, ya que tú como divulgadora, con 14 años vamos tarde. Es muy difícil ya empezar a divulgar. De cambiarla, sí. Sí, hay que empezar antes. Bueno, de hecho, el teatro que nosotros hacemos de científica solo lo hacemos hasta segundo de ESO. Eso es. Porque entendemos que a partir de tercero de ESO ya vamos tarde. En primero de bachiller nosotros tenemos el ámbito científico, ¿vale? No biológico, sino lo que sería científico técnico. Yo soy ingeniero, sería de mi rama. Son 10 chicos, 2 chicas. A una le dicen abogada. los compañeros. Sí, lo que quiero decir, y yo no lo noto como discriminación, pero sí es verdad que la tendencia de las chicas a retraerse, como tú bien me comentas, sea mutuo propio o sea influenciado por la sociedad, existe. Y sí, yo creo que la concienciación tiene que venir antes. Quizás dar una charla de divulgación científica a alumnos de segundo de ESO con 13, 14 años, desde mi punto de vista ya vamos quizás tarde. Allá ya hay una influencia muy importante inculcada que es difícil de quitar, ¿no? Entonces habría que trabajar antes, o trabajar con la familia, claro, trabajar desde primaria, con los docentes, sí. ¿Es que? Hoy antes, sí. Yo infantil no voy porque me dan miedo. En infantil de 5 años se puede trabajar. Porque se aburren y hacen así. En infantil se puede trabajar, voy a mencionar solamente. Yo lo sé por mis hijos. Sí, se puede hacer porque mi hermana sí le ayuda a preparar actividades, pero a mí me dan mucho miedo porque esta gente no sabe disimular. Entonces, cuando se aburren, te lo dicen en la cara y es muy duro. Y después en la escuela de ingenieros, en lo que yo doy algunas clases en cuarto de ingeniería, chicos y más chicos, no hay chicas. Sobre infantil voy a aportar algo. Hay un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba, precisamente de didáctica de las ciencias experimentales. Se me está oyendo algunos que suelen venir a estas cosas. Ellos tienen un proyecto, han desarrollado una línea de investigación de cómo mejorar eso, la enseñanza, la didáctica de las ciencias. Y tienen un proyecto en educación infantil, lo desarrollaron además con nosotros, se llama el Rincón de los Experimentos. Sabéis que las aulas de infantil se organizan por rincones, sí. Y ellos hicieron el Rincón de los Experimentos y ha sido un verdadero éxito. O sea que sí se puede empezar a trabajar desde antes con los formatos. A los bares no los vamos a llevar, evidentemente, todavía. Bueno, sí, vamos a ir acabando porque cultural, nos tiene que dar tiempo. Lo de la informática que yo he contado, que es una cosa que nos preocupa a todos los profesores de aquí, informática en Córdoba, sí, ¿no? Sí. ¿Y hay alguien de informática aquí? ¿Y hay niñas? ¿Hay chicas? Mis alumnos pidieron en serio que quitáramos un par de baños de chicas para ampliar la sala de estudio. Y tenían razón. Decía, es que hay 4 chicas y 8 baños. ¿Podéis quitar 2? O sea, no la querían por fastidiar, sino por ampliar la sala de estudio. Evidentemente no lo hicimos, ¿no?, sobre mi cadáver. Pero tenían razón. O sea, ese es el nivel. Y entonces ya como esto es un problema que está preocupando a un montón de escuelas de informática, pues sale un estudio de una universidad norteamericana, que no me voy a acordar cuál es, detectando en qué momento la informática ha dejado de ser cosa de mujeres, porque la primera programadora fue una mujer, fue Ada Byron, Ada Lovelace, no sé cómo la conocéis, Grace Hopper. O sea que al principio, si habéis visto Figuras Ocultas, ¿la habéis visto la película? La peli. La recomiendo, pues las programadoras eran mujeres las que tocaban los IBMs.
Y empiezan a estudiar cuándo desciende el número de mujeres que se dedican a la informática, que cada vez va para abajo, cuando además son los informáticos los que van a dominar el mundo, la madre que los parió, ¿no? Y empieza a partir de los 80, cuando entran los ordenadores personales en las casas. Porque en el momento que el ordenador se hace un objeto de casa, como traía el Comecoco y ese que pegaba botes, las familias asociaron que, claro, ¿para qué tenían un ordenador? Para jugar, que era un juego de niños. Y a partir de ahí los niños se aficionan de niños y no de niñas, quiero decir, a los ordenadores, y las niñas empiezan a separarse de la informática. O sea que es una cuestión tan tonta como que los reyes o los Papá Noeles o los Santa Claus o quien sea que lo lleve, le traía un ordenador a un niño y nunca a una niña. Y de ser 50-50 a ser casi, bueno, no cero, porque hay muchas mujeres que se dedican a ingeniería informática, pero a tener un problema muy gordo. No hay mujeres. Y es un problema, porque no podemos desperdiciar la mitad del talento de la población. Claro, te corto. Me voy, ¿no? Sí, que tienes que llegar. Que tengo un tren, que me tengo que ir por el premio. Bueno, hacemos una pausa, ¿vale? Y volvemos a las 11. Nos volvemos a ver aquí. Gracias.